tenemos un programa de derechos sociales, tenemos una agenda feminista que tiene, por cierto, como un pivote muy centrado en el sistema de cuidados, ¿cierto? Que es, como decía yo antes, que era la mano derecha, esto de la seguridad, ¿cierto? La expresión brutalmente represiva que podemos ver de este Estado desnudo. Por otro lado, existe un Estado con una mano izquierda, digamos, lo dice esto Rita Segato, yo por eso la cito patudamente, que es, por ejemplo, el sistema de cuidados de la agenda feminista, ¿cierto? Hay algo muy importante y creo que se ha tocado muy poco respecto al asunto de constituyente y me parece que, aun cuando parece un gran relato, tiene que ver con una agenda de corto plazo, ¿cierto? De un eje transformador de la política que nosotros tenemos que proponer, que tiene que ver con lo que concierne al mundo del trabajo, por supuesto, a el ingrediente feminista que la agenda feminista le pone, ¿cierto? Que tiene que ver con el trabajo reproductivo y de cuidado, etcétera, pero quiero referirme más precisamente a que tenemos que asumir que para una nueva constitución es realmente relevante que haya transformaciones que mejoren la posición de y los trabajadores en el marco de la tensión entre el capital y trabajo. Es obvio todo lo de siempre, ¿cierto? Derecho al trabajo, titularidad sindical, sindicalización obligatoria, terminar con la flexibilidad laboral, o al menos entenderla no en un sentido neoliberal, obviamente, tener derecho a huelga, o sea, digamos los clásicos, ¿cierto? Que los dirigentes puedan ser, no tengan derechos políticos restringidos, etcétera. El sistema de pensiones, lo de siempre, pero creo que algo con respecto al trabajo que no hemos pensado para nuestra agenda corta, ¿cierto? Tiene que ver con que tenemos que preocuparnos de ver cómo vamos a distribuir el poder, ¿cierto? O sea, tenemos que tener una preocupación respecto a, porque si nos preocupamos por la distribución en términos del trabajo, ¿cierto? O sea, lo que les decía, esta tensión capital-trabajo, nos estamos preocupando también, si nos preocupamos de eso, de cómo vamos a distribuir el poder. Y ahí tenemos que pensar un tipo de Estado en el que podamos construir y pensar reformas estatales, o más bien formas de un nuevo Estado que fortalezca la articulación, la participación de los sectores populares, que piense nuevas formas de organización de la economía, que permitan emergencia de economías comunitarias, feministas, cooperativas, etc. Formas de pensar, por ejemplo, la propiedad que diversifiquen el tipo de propiedad que entendemos en su versión capitalista, ¿cierto? Y para esto tenemos que construir una fuerza político-social que sea capaz de impulsar esta avanzada, ¿cierto? A través de una política de alianzas. Se nos viene algo muy difícil, viene la crisis económica, va a haber una crisis de expectativas, ¿cierto? La oligarquía se va a meter con todo a decirnos como, no se puede hacer nada, no tenemos plata, y la gente se va a empezar a desesperar de hambre, ¿cierto? Su miseria se va a exponer. Entonces, claro, pues ante la posibilidad de esta crisis de expectativa y el margen de maniobra de nosotros, tenemos que generar una estrategia de alianza que se articule desde la necesidad de democratizar Chile, de la urgencia de democratizarla en realidad. Entonces, que se despliegue como fuerza política que esté orientada a redistribuir y a hacer un cambio en el modelo de desarrollo. Para mí ahí lo clave es que podamos ser un núcleo de conducción del Frente Amplio, eso significa tomar iniciativa, tener posiciones, levantar agenda. Me parece que es muy importante trabajar paralelamente, en sintonía paralelas quiero decir, y con la misma intensidad, tanto para las fuerzas políticas de lo que se denomina Chile Digno y la fuerza articulada en plataforma socialista. Me parece que es muy importante que podamos definir cómo es que nosotros nos relacionamos, y trabajamos y construimos y apoyamos a espacios de política no institucionalizadas, ¿cierto? El mundo social, los sectores vinculados a lo que salió del estallido, cabildos locales, asambleas territoriales, etc. Entonces, diría que el resumen de este plan a corto plazo para esta agenda de una política transformadora tiene que ver primero con esta agenda de derechos sociales que ya les comentaba, la construcción de alianzas, que es lo último que les dije, y sobre todo pensar en la construcción de un relato y de cómo vamos a pensar distribuir el poder, ¿cierto? Porque el desmonte como de lo neoliberal va mucho más allá de lo institucional, y acá yo tengo una diferencia con lo que decía Javier en un momento, o sea, como la crisis del 2008 es una crisis económica del neoliberalismo, ¿cierto? La economía neoliberal se pone en crisis. Lo que está puesto en crisis acá, me parece a mí, y la urgencia de nosotros agarrarlo,
es no solamente la economía neoliberal que está en crisis cada 8 años, eso está ultra documentado desde Marx en adelante, ¿cierto? Sino más bien el neoliberalismo, como expresión del capitalismo en la actualidad, construyó un modelo de vida, un modelo, un sistema de sociedad. Y ese sistema es el que está ahora en crisis y el que nosotros tenemos que poder agarrar, trabajar y darle un nuevo contenido. Eso diría